Listo. Muy bien. ¿Ya estamos? Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Hoy es el 19 de junio. ¿Cuándo es el día de San Juan? ¿Quién de ustedes sabe? Es el 24 de junio, ¿verdad? El 24 de junio, el mero día de San Juan. Bueno, hoy no celebramos a los Juanes. No sé a quién celebramos hoy, pero aparte celebramos a los papás. El jueves a las Manuelas, ¿no? A los Manueles. Pues no sé, aquí Manueles tampoco no tenemos. No tenemos. Bueno, le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Hoy celebramos a los padres y aquí en Calvario, hermanos, celebramos particularmente no solamente a los papás, sino celebramos el perfil. Porque ahorita que estábamos orando, hermanos, me trajo el Señor a la mente algo que vamos a enfatizar más, hermanos, aquí en la iglesia. Y es que nos hacen falta, el mundo, hermanos, tiene una deficiencia de papás. No de papas, no, papas hay muchas, pero de papás. ¿Por qué, hermanos? No es el mío. No fue allá, no, es allá. Es allá. Una disculpa por el... les acabo de decir, ¿verdad? ¿Sí les acabo de decir? Bueno. A ver. Vamos a intentar otra vez. Bueno. O a lo mejor es este el que ya se... A ver. ¿Es el otro? Este no funciona, no lo he prendido. ¿Este fue el que ya se dañó? Bueno, Está prendido. ya está prendido. ¿Está Bueno, prendido? Bueno, ya se lo apagué. Está prendido. Ya lo apagó. está apagado. A ver. Bueno, Ustedes no escucharon los que están allá, pero acabo de decirles a los hermanos que va a ser un día complicado, hermanos. bueno, Les anticipo, vamos a tener victoria. Vamos a salir con la mano en alto. Y les decía, hermanos, que necesitamos más papás, hermanos. Y usted pensará, no, pero es que hay muchos niños. No me refiero a engendrar niños, me refiero a la actitud. Y sobre eso, hoy en la tarde, en un espacio les voy a leer una historia que viene, los que están leyendo el Pan Diario, viene el día de hoy, de un hombre que de su carne no tuvo ninguno, hermanos, pero llegó a criar hasta 9. 9 es algo espantoso. 9 niños, hermanos, que nadie quiso. ¿Se da cuenta? Que nadie quiso. Muy interesante que él dijo, mi casa va a estar disponible. Yo no sé cómo le hacía, pero llegó a tener, dice ahí la historia, esto pasó creo que en Nueva York, llegó a tener hasta 9 a la vez. Creo que aquí le llaman foster parents o algo así le llaman. Y acabo de ver, y no es casualidad, pasando por la orilla de la universidad, 2 letreros, hermanos. 2 letreros. Están necesitando, son parejas o familias de tiempo parcial, que a veces puede ser 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, porque son niños que están sufriendo con sus padres y alguien más tiene que tomar cargo. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Creo que Dios nos quiere llevar en una dirección parecida a esta y Él nos va a dirigir cómo hacer. Por lo pronto, si oyen otro ruido así curioso, no se asusten, son los micros, no es el hermano, no soy yo, el hermano es inocente, Ricardo también está quieto ahí en las cámaras, entonces son otras cosas que no podemos controlar, el internet también nos está fallando ya por días, entonces pueden pasar cosas, pero vamos a orar como quieran. Padre Dios, en el nombre de Cristo, pedimos que tú tomes control de todas las situaciones y que podamos, Señor, disfrutar de este tiempo que ya tenemos estando aquí. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Encomendamos en tus manos este estudio, encomendamos en tus manos a los maestros. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Vamos a cantar, hermanos, vamos ya un poquito corridos con el tiempo, pero vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo.
Le vamos a dar unos 5 minutos más, hermano, de clase, así que... 10 minutos. Bueno, le damos 10, pero eso se los tenemos que recortar otros 5 al café. Bueno, vamos a cantar, todos de pie, vamos a cantar con ánimo. ¿Listos? A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con 2 o 3, serle fiel a Cristo mi deseo es. Amén. El hermano se queda con ustedes y los demás pasamos a nuestras clases. Buenos días. Los amenazo que va a ser esta una clase bastante compleja. Como dicen, pongan sus antenitas bien puestas, con mucha atención, porque es un tema bastante complejo. Básicamente lo llamamos, y así lo dice el autor, la presencia del Espíritu Santo. Idea central, la página 30 de sus libros. La presencia del Espíritu Santo afirma nuestra relación con Dios. Aplicación para la vida. Actualmente muchos sufren de soledad. El problema se puede ver entre todas las edades, desde la infancia hasta la vejez, y podríamos decir que se ha vuelto un mal generalizado. La verdad es que todos necesitamos la relación con otras personas, y mientras más mejor. Lo triste es que la sociedad en la que vivimos tiende a separarnos hasta el punto de vernos como extraños. Aunque nos conozcamos por años, ¿habrá alguna solución? Gracias a Dios el Espíritu Santo mora en nosotros si somos hijos de Dios. Por lo tanto, no confrontamos los desafíos de la vida solos. Tampoco confrontamos la tentación a solas, pues siempre tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Al final de su vida, cuando otros hubieran sentido el desamparo, Pablo confesó algo que lo salvó de la soledad. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, según de Timoteo 4, 16 y 17. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es real y nos da la seguridad de que nunca estamos solos en este mundo. ¿Lo creemos? El gran problema de la presencia del Espíritu Santo es ¿cómo le explicamos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos afirmar que verdaderamente está en nosotros? Y en ese sentido, es importante establecer que no es sencillo saber si de verdad está el Espíritu Santo en nosotros. No es algo que podamos nosotros físicamente ver, porque no hay una manifestación física, pero sí es algo que invade nuestro ser, que invade nuestra vida y que nos hace ser diferentes. Muy bien, vamos a ver la Escritura. Romanos 8 del 9 al 11. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto se llama cláusula, esta es una condición. Ustedes realmente podrán decir que pueden abandonar esa naturaleza pecaminosa si el Espíritu está en ustedes. Si no está, no la han abandonado, ni la abandonarán, ni podrán hacerlo. Esa es la primera prueba de realmente ver si son creyentes o no. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida.
Alternativo, el espíritu de ustedes vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Muy bien. Reitero, han representado al Espíritu Santo como una palomita, pero no es una palomita, es nada más representación simbólica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como dice el post, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, pues no será hijo de Dios, tan sencillo. No digo de qué clase de espíritu los guía, esa es otra cosa. En el libro de dificultades bíblicas de Samuel Vila, al hablar de Romanos 8:10, sobre el cuerpo contado como muerto, no lo es todavía, pero el resultado del pecado es la muerte segura. Para Dios y sus ángeles somos como muertos, pero cuando sea completada la redención, habrá vida también para nuestros cuerpos. Entonces, si mora el Espíritu Santo en nosotros, el que levantó de la muerte a Cristo, hay garantía de que los cuerpos mortales serán vivificados. El cuerpo humano tiende y va a su cadalso, a la muerte. Es algo biológico, es algo natural, de acuerdo a la naturaleza del pecado. Pero aquí estamos hablando de una esperanza escatológica, que es cuando realmente, y digo realmente, tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. Si no lo tenemos, no habrá redención, no habrá posibilidades de resurrección, porque básicamente es esa garantía que nos da la esperanza de que podamos ser resucitados al momento de nuestra muerte. Está bien sencillo de entender, ¿verdad? Sí. En el versículo 15, de acuerdo al maestro La Cueva, estamos ante la figura retórica de la enantiosis, oposición. Es una especie de antítesis que se caracteriza por la expresión de los contrastes mediante frases afirmativas y negativas. En el versículo nos afirma que no recibimos un espíritu que nos enlace al miedo, sino que el Espíritu nos adopta como hijos de Dios y nos hace clamar, Abba Padre. Esta frase para Vila significa la primera palabra sirio-caldea, Padre. Se junta con el griego pater, que es igual, Padre. Es la misma palabra en dos idiomas. Y es un clamor que nace del Espíritu. Gálatas 4:6. Un poquito más profundizándonos en el significado de Abba, porque es una palabra siria, siendo que son hebreos. Se dice que en su momento esto se debe a que había nodrizas, había en su momento cuidadoras de niños sirias entre los hebreos. Y ellos en su momento heredaron esa palabra, que significa papito, padre como con cariño. Cuando en su momento oímos esa palabra de Abba, significa padre, pero de una forma amorosa. ¿Ok? Ya sabemos entonces lo que significa Abba y por qué se utiliza, siendo siria, la expresión en el mundo hebreo. En el versículo 17 nos encontramos con la figura de la anadiplosis,
es la repetición de la misma palabra o frase al final de una cláusula y al comienzo de la siguiente. También se llama epanastrofe, del griego epi, sobre, y ana, de nuevo, y entrefo, volver. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios. Ese es básicamente donde encontramos esta figura en el versículo 17. También vemos un genitivo, genus, género, raza, porque designa del género de la cosa o persona a la que afecta. Es el caso de origen o pertenencia. Y aquí él está en esta frase, vamos a verla. Solo se puede concebir y entender si tomamos en cuenta el contexto general y la analogía de la verdad bíblica. En el versículo dice: coherederos con Cristo, partícipes con Cristo de la misma herencia. Entonces, no es algo sencillo de entender cuando decimos que somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar el contexto. Y en el contexto, si somos hijos de Dios, vamos a ser coherederos con Cristo, porque Cristo es el heredero universal. Entonces, desde esta perspectiva, participamos precisamente con Cristo de la herencia celestial. En el versículo 17 vamos a explicarlo un poquito más. Carne, para Lockman III, se refiere a cuerpo. Puede ser habitado por poderes espirituales no humanos buenos, como el Espíritu de Dios, y malos, como los malignos. El cuerpo como morada puede utilizarse en referencia a ser guiado por el Espíritu de Dios. Versículos del 8 al 11. Aquí es importante establecer que el cuerpo puede ser poseído por seres malignos, pero también por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabremos la diferencia? Si usted es borracho, ebrio, consuetudinario, dice groserías, es malvado, envidioso, rencoroso, no, él tiene al Espíritu de Dios. Él no hace eso. No le digo qué espíritu tendrá, porque ahí sí no sé. Pero no es el Espíritu Santo. Si usted todo lo mueve a bondad, si usted es justo, si usted ama la verdad, entonces puede ser que sea creyente y de verdad esté el Espíritu Santo en ustedes. Entonces es dependiendo de los frutos que den ustedes, del testimonio que den. Valore cómo es su vida. Versículo 8. La cruz da un golpe de muerte a la antigua naturaleza para que el creyente pueda vivir la gloriosa vida a la que fue llamado. Lo puede seducir la carne, Santiago 1:14. Es la excepción a la regla. Incluso Pablo habló de un embargo, de un emisario de la carne que lo abofetea, segunda de Corintios 12:7, para vivir de acuerdo al Espíritu. El elemento impulsor es el propio Espíritu. Hace posible la obediencia, Ezequiel 36:27. La victoria sobre la carne es dejarse conducir por el Espíritu, Gálatas 5:16. Si su vida no está este es el, perdón. Esa sí la vimos, ¿verdad? Esta sí. Este es el versículo 8, bien, está bien. Ahora, si lo vemos entonces, no, pero esta porque es diferente. Esta es versículo 9.
Este es el 8, no, es el 9 también. Perdón, entonces no puse en esta computadora el 8. Discúlpenme. Pero sí se entendió, ¿verdad? El texto. Ahora, el problema entonces, vemos aquí que cuando nosotros dejamos que la carne domine, significa que no tenemos al Espíritu, que hemos sido vencidos por esa carne. La cruz en su momento nos da el poder para vencerlo, pero cuando no lo hacemos, entonces contemplamos que esa derrota se deriva precisamente de no estar verdaderamente imbuidos del Espíritu. Vamos a ver ahora sí el versículo 9. No, este es el versículo 9. ¿Mande? Este es el 9. Este es el 9 también. Bueno. ¿Mande? A ver, déjenme verlo. Este sí lo vi, ese es el que ahorita vimos, ¿verdad? Muy bien. Es uno de los dos. Son los 9, pero uno de ellos es el 8. Bueno, el cristiano no está bajo el control de la carne en la esclavitud del pecado. Ha sido liberado de su poder, habiéndolo crucificado con sus pasiones y deseos. Gálatas 9:26. La cruz operó ese poder liberador, permitiéndole vivir la libertad en Cristo. Se crucificó el viejo hombre. Gálatas 2:20. Fue llevado por Dios mismo, no por el creyente. Y esa crucifixión de carne y sus pasiones es la experiencia práctica de dicha obra. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos y fuimos crucificados junto con Jesucristo en cuanto a las pasiones. Pero si no lo hacemos, si no ha pasado eso, simplemente no estamos realmente imbuidos del Espíritu Santo. Si seguimos siendo tan carnales como siempre, sin Espíritu, no somos creyentes, no se engañen. Esta ya la vimos. Muy bien. El versículo 9 se alude al Espíritu de tres modos. Primero se habla del Espíritu de la persona de Dios, una de las tres personas divinas. Es un ser divino en tres personas. Se llama Espíritu de Dios. Se le llama de esta forma por la relación con Dios en la Trinidad. Fue enviado del Padre, hace morada en el creyente desde el momento en el que cree en la operación salvífica, se convierte en residente del cristiano. El neuma divino se aproxima al neuma humano en diálogo testimonial. Versículo 16. Entonces en Espíritu vemos que hay tres formas de entenderlo. La primera de ellas es, como habíamos dicho, el Espíritu como tercera persona de la divinidad. La segunda es el que nos interesa en esta ocasión. Aquel que se introduce, que entra, que aparece en cada creyente. Esto lógicamente es increíble para alguien racionalista. ¿Cómo es posible que parte de esa divinidad esté en mí? No es concebible lógicamente ni racionalmente. No es el espíritu que tenemos nosotros como seres vivos, sino es algo, es un don de Dios. Y como tal, no es algo que podamos nosotros medir
que podamos poner en su momento en un peso y medida. ¿Ok? ¿Es sencillo de entender? Sí, ¿verdad? Yo sé que sí. No es tan sencillo, la verdad. El tercero, Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu, no puede ser de Cristo. Esto sucede al momento de la conversión. Si no lo ha recibido, no es salvo. Es el sello del Espíritu, Efesios 1:13. No es posible salvación sin regeneración, y no es posible esta sin dotación y operación del Espíritu que la lleva a cabo. Juan 3:5. Entonces también tenemos presente al Espíritu de Cristo, el cual hace que nos regeneremos. Pero esta regeneración no es automática, no es instantánea, sino que se va dando. Y la regeneración en su perfeccionamiento, el fin último es la santificación. Y lograda esta, después será la glorificación. ¿Es sencillo hacerlo? No es sencillo. Porque exige mucho sacrificio. Porque va a exigir que realmente el converso siga los mandamientos de Cristo al pie de la letra. No es que prive su entendimiento sobre lo que es el Espíritu, sino al contrario, que deje su entendimiento en manos del Espíritu. Esto está bien sencillo, ¿verdad? ¿Sí o no? Nadie dijo nada. Versículo 10. Quien no tiene a Cristo no puede ser salvo. La regeneración implica también la implantación de Cristo en el creyente. Es la experiencia de vivir su vida consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. Nuestro modelo es Cristo. Lo que el Espíritu va a hacer es que nos acerquemos a ese modelo. Entonces, no crean que ustedes van a ser diferentes a Cristo. El ideal del Espíritu es convertirlos a ustedes en reflejo de lo que fue Cristo. Es nuestro modelo a seguir. Cuando no es así, no somos creyentes. Es que yo voy a ser mejor que Cristo. No es posible. Porque nuestra vara más alta, nuestro modelo realmente de excelsitud y de ética, es Cristo. ¿Lo creemos? No espero. La presencia de Cristo no implica un cambio definitivo en relación con el cuerpo. Sigue bajo cierta influencia de la vieja naturaleza que mora en él. Juan 7, 14, 18, 19. La redención plena del cuerpo se produciría en la glorificación, llevando mientras el germen del pecado que se manifiesta en la muerte. Juan 5, 12. En el texto la traducción más idónea es que el Espíritu vive o da vida. Se refiere al Espíritu Santo en el creyente, y es vida a causa de la justicia, que se ha de entender como la justicia otorgada a todo aquel que cree y permite la justificación por la muerte expiatoria de Cristo. Esto significa que cuando nosotros vamos a morir, porque todavía tenemos parte de ese cuerpo humano, pecador, con tendencia al pecado, pero llegado el punto, si realmente nos convertimos, podremos llegar, porque hay una promesa escatológica, a tener un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo será incorruptible. Ya no morirá, será eterno, porque estaremos eternamente con nuestro Dios y con Jesucristo. ¿Lo creemos? Eso es lo que da esperanza al cristiano. Para el cristiano no termina todo con la muerte, como sí para el pagano, sí para el ateo y para los demás. Realmente,
Lo importante y la esperanza que tenemos es que tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y estaremos con Cristo para siempre. Versículo 11. En el diccionario escatológico nos dice que el Espíritu Santo otorga la vida. ¿Qué significa la vida en resurrección? La vida que vive el creyente actual es la vida de Cristo resucitado entre los muertos. Y por eso es un anticipo de la resurrección futura de nuestros cuerpos mortales. Gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Pérez Millós dice que otro aspecto de la labor del Espíritu que está en nosotros es que Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces el Espíritu Santo ha hecho muchísimas cosas que muchas veces no queremos admitir. Una de ellas, y aquí lo dice también, es el resucitar a Cristo. Es un poder que ya actuó y dejó huella en la resurrección de Jesús. Esa energía que produjo la resurrección está en el creyente. Ese hecho evidente demuestra el poder divino. Hechos 3:15, 4:10, 5:30, 10:40, 13:37, Romanos 4:24, 8:11, 10:9. Aunque el sujeto que resucita es el Padre, las tres personas actuaron en ella, incluso el mismo Hijo. Juan 10, 17 al 18. El Espíritu mora en nosotros, lo cual fue anunciado por Cristo mismo. Juan 14, 17. Mande, perdón. No le puse acá. Perdón, bueno, en lo que ustedes también lo revisan. Ahora, ¿qué pasa? El Espíritu resucitó a Jesucristo. Si tenemos nosotros una parte de ese Espíritu, tenemos la esperanza de también ser resucitados. Y no solo eso, sino que ese poder divino es lo que nos da la capacidad realmente de afrontar y de cumplir todos los mandamientos que da Dios y Cristo. La resurrección fue un trabajo de las tres personas divinas, porque aquí estamos viendo lo que será anticipadamente la resurrección final en el día del Señor. ¿Lo creemos? Muy bien. Ahora primero vamos a pasar esta para que no me pase. Muy bien, vamos a ver. El Espíritu viene a ser residente del creyente y fue enviado por el Padre y el Hijo. 1 Corintios 6:19. El cuerpo del creyente es el santuario de Dios, es un don divino dado a los creyentes. Juan 7:17, Hechos 11:16 al 17. Cuando lo tiene puede perder su plenitud, pero no su presencia. Juan 15:16. El Espíritu